Mucha gente se pregunta por qué en los años universitarios quizá la formación no enfatiza en aspectos útiles y prácticos que realmente necesitaremos en la vida cotidiana. La respuesta es muy sencilla: el tiempo. Es por eso que es importante mantener una disciplina de estudio, lectura, de absorber el mundo de los demás a través de la conversación, a través de las experiencias de otros, a través del interés genuino por escuchar historias, aprender de los pasos de quienes en algún momento nos educan. Esto es La Audio de la Vida. Independizarse no es fácil. No es como cuando los protagonistas de series de televisión que quizás tú has visto en algún momento, sobre todo estas que tienen una influencia de la cultura de los 90 y sobre todo de la cultura anglosajona, la cultura estadounidense, aducen que hay una edad a la que ya tú deberías, palabra prohibida, haber salido de la casa de tus padres, que hay una edad a la que tienes que haberte casado y que si no te has casado, en particular si eres mujer, te ganas la categoría de persona menos valiosa que el resto de la sociedad. Los tiempos han cambiado y el estándar de lo que significa ser independiente también. Si tú eres un universitario joven todavía y estás iniciando este proceso de educarte, tienes que tomar en cuenta que independizarse no es un proceso que se da porque de pronto puedas mantenerte solo, porque tengas un trabajo, porque tengas una propiedad. Eso no significa independencia. Hay muchas personas que tienen casa propia, lugar propio, salario y no son independientes. Pero los primeros pasos que se dan en la vida en camino a la independencia son muchos de los que ya conocemos, como estudiar una carrera o una profesión, adquirir una destreza para poder mantenerte y tener un salario, desarrollar una idea que desemboque en un emprendimiento. Tomando en cuenta que el emprendimiento es tema mucho más complejo, ese tema vamos a, por ahora, obviarlo. Pero hay muchos universitarios que se preguntan, ¿será que yo podré aspirar a una independencia? ¿Qué pasará si yo, llegada a cierta edad, todavía no puedo tener mi propio espacio, tener mi propio vehículo, toda esa lista de posesiones materiales a las que les damos o les atribuimos la idea de que le dicen al mundo que somos independientes, y eso no es cierto? Vamos a empezar por entender por qué nuestro concepto de independencia tiene que ser actualizado. Para el tiempo que yo era adolescente, era muy popular esta tendencia de series de televisión, no de Netflix, que hablaban de ser una persona joven, siguiendo tus sueños, en una metrópoli, con tus amigos, y de alguna manera se enfatizaba en que la persona que lograba este paquete de lugar propio, salario propio, pareja, hijos, añádele lo que quieras, perro, gato, era la persona independiente. Y se alimentó tanto este estereotipo en la cultura popular que muchas personas empezaron a vivir esa idea de que yo cuando cumpla tal edad tengo que haberme ido de la casa. Pues en la cultura latina nosotros somos muy diferentes. En la cultura latina se estila más que los adultos, empezando su recorrido por la vida, estén más apegados a su familia. Y esos modelos de otro tiempo o de otra cultura no se pueden extrapolar a nuestra cultura. Sin embargo, sí hay algo rescatable de todo eso, y es que en la cultura popular ahora se enfatiza mucho en perseguir tus sueños. Antes no había esa opción. La idea era que tú, como persona joven, adulta, salieras de tu casa y te fueras a buscar sustento, a entablar una relación, a tener una familia propia, hijos propios, y ya. No se hablaba tanto de la realización del ser humano, de las metas, de los sueños, de la vocación. Eso es un concepto nuevo. Quizá por eso, si tú tienes familiares mayores, mucho mayores, personas que en este momento
tú valoras mucho, pero que están en sus 80 años tal vez, para ellos es algo muy perturbador que una persona joven decida dedicarse a un rubro que no le da para vivir y no estudie o no trabaje. Claro que es un choque cultural, de tiempo, de experiencias de vida, pero eso no significa que ninguna de las dos partes esté en la verdad absoluta ni en la equivocación. Por un lado, cualquiera puede ser independiente si existe alguien que lo apaña cuando se cae, o que lo alimenta cuando no tiene comida, o que le paga la casa cuando no puede. Por otro lado, nuestro concepto de la vida y el propósito que buscamos, el propósito que nos mueve, ha cambiado mucho, porque la esperanza de vida es diferente, porque la situación en la que estamos, las condiciones, las comodidades, nos permiten pensar más allá de nuestra supervivencia. Eso hace que nuestra ambición y nuestras metas hayan cambiado. Como puedes ver, hay veces que las personas se lamentan porque nunca han ido a tal lugar, porque nunca van a ver tal maravilla del mundo. Se ponen metas que no tienen que ver con su vida si no conocieran que son posibles, como escalar una gran cumbre. Y luego se frustran porque no tienen tiempo en la vida para hacer todo lo que quisieran. La buena noticia es, y sonará un poco pesimista, nosotros eventualmente hacemos las paces con lo finito, con lo poco de tiempo que nos da la vida. Hacemos las paces con hasta dónde podemos extendernos. Y eso no se vuelve una frustración, simplemente escogemos mejor dónde invertir nuestro tiempo, dónde gastar nuestra energía, porque no podemos abarcar todo. A pesar de que podamos tener varias pasiones o aficiones, no todas pueden recibir el mismo amor que la que realmente nos mueve, que al fin y al cabo es a la que más le dedicamos el tiempo sin que nadie nos pague. Entonces, el concepto de independencia también ha cambiado por eso, porque nos podemos dar el lujo de vivir con ansias de más. Nos podemos dar el lujo de pedirle más a la vida y a nuestra propia identidad. No tenemos que seguir solamente un camino y lograr un rol, podemos tener varios roles, no solo en la vida personal, sino en lo que le aportamos a la sociedad, a nuestro mundo, a nuestra profesión, al arte, en fin. Entonces, por eso es peligroso hablar de un solo concepto de independencia como emanciparse económicamente o poder vivir por tu cuenta. Cuando estamos en esa primera experiencia de la universidad, yo creo que ahí ese es un buen momento para empezar a entender qué significa ser independiente y qué exige de nosotros. Un consejo que puedo darte a medida que vas pasando estos años universitarios es que trates de aprender de todo el mundo, no solo de docentes, sino de tus compañeros. Hay un sinfín de experiencias diferentes, de historias de vida distintas a la tuya. Hay compañeros que quizás crecieron en otro país. Hay personas que están estudiando luego de haber cumplido una edad en donde se supone que ya, como lo que estamos diciendo, que el parámetro de independencia ha cambiado y ellos priorizaron en mantener una familia porque las circunstancias los obligaron a hacerlo. Y también hay culturas distintas. Gente que profesa otra religión, personas que tienen familiares cuya vida es admirable o que tuvieron una experiencia diferente. Y de esa forma nos vamos dando cuenta de cómo la gente muchas veces no entiende cuánto valor nos da o cuánto nos aporta conocer la experiencia del otro. En el camino a la independencia eso es importante, porque no podemos vivir muchas vidas nosotros, pero podemos aprender de los que han vivido otra vida. Podemos extraer lo que a ellos les sirvió, sus anécdotas, sus tragedias personales, sus victorias, sus propios aprendizajes. Creo que lo que más cuesta cuando estamos entrando a la vida universitaria, buscando también esa meta de independencia,
es aprender a cuidar de nosotros mismos. Autocuidado requiere saber decidir cuando las circunstancias te dicen que puedes decidir mal o tienes la libertad de decidir mal. Es el caso de los vicios. Si tú eres una persona adulta que acaba de sacar su credencial de cédula, sabes que ya con eso puedes beber licor, con eso ya puedes tramitar una licencia de conducir, puedes hacer muchas cosas, pero no todas son inocuas. En el caso de la licencia de conducir, uno cuando está muy nuevo todavía siente que no le va a pasar nada, uno se siente invencible, uno cree que eso de los accidentes le pasa a otra gente, y mucha gente joven descubre que efectivamente seguimos siendo vulnerables a pesar de que somos adultos. La diferencia está en que ya cuando tú eres adulto, la responsabilidad es tuya. Cuando tú eres menor de edad, alguien siempre responde por ti. Y por eso siento que los 18 años no son una buena edad para tramitar una licencia. Y mucho menos tener un automóvil sin supervisión. Aprender a manejar, ok, pero las calles son lugares peligrosos. El punto es que cuando tienes una credencial que te valida como adulto, no solamente estás libre de tomar ciertas decisiones, sino que estás en riesgo de recibir otro tipo de daño. Una mujer de 18 años puede ser abordada por un adulto con las peores intenciones posibles y nadie se entera. Las leyes ya no te protegen igual que cuando eres menor de edad. Y estas personas saben que ya las consecuencias no van a ser graves. Que eso no significa que tengamos que consultar todo lo que vayamos a hacer, no. Pero vale la pena escuchar los encontrones y los estrellones y las trastadas que le han pasado a alguien más y decir, yo voy a aprender de lo que le ocurrió a esta persona. Ser independiente, y creo que la parte más cuestionada es la que tiene que ver con el dinero. Que siento que es como obvio, porque independencia se traduce en que tú no tienes que consultarle a los demás, ni a tus padres, ni a tu familia, qué hacer con tu vida y tu tiempo. Pero muchos jóvenes se equivocan pensando que con irse de la casa porque puedes pagar un alquiler, ya eso te transforma en un ser humano independiente. Anécdotas. Yo me mudé por mi cuenta a los 30 años. Pude haberlo hecho antes, pero hubo ciertas circunstancias que no económicas que impidieron que yo tomara esa decisión tan pronto. Digamos que 2 años antes de eso yo estaba más que lista. Y las mujeres muchas veces estamos listas para independizarnos primero porque de nosotras, tradicionalmente hablando, se espera más. A nosotras nos preparan en nuestra cultura latina para ser cuidadoras, para ser amas de casa, para proveer a una familia, para cocinar, para estar pendientes de todo. Ese sistema operativo que le llaman carga mental es algo que ni siquiera cuestionamos. Entonces eso nos prepara para ser independientes. Eso no es el problema. El problema es que a los hombres muchas veces no se les da esa misma educación y esa misma formación con igual interés. Y creo que eso es injusto para un hombre que se le prive de eso y se le trate de manera predeterminada como un inútil, entre comillas, un inútil en casa. Porque si tú no tienes la experiencia de hacer algo, no logras adquirir la destreza para hacerlo. Yo tenía la idea de mudarme por mi cuenta y de tomar un alquiler. ¿Por qué? Porque el alquiler es una manera en la que te acostumbras a cumplir con un compromiso económico fijo. No hay nada que te prepare más para la vida de adulto independiente que tener un compromiso económico fijo porque te exige organizar tus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en cuanto a manejo de dinero? Definitivamente que la casa es uno, pero también está tener un sustento, poder alimentarte, poder pagar tus cuentas. Hay personas que no entienden que no se trata solamente de poder comprar víveres, se trata también de poder almacenarlos, cocinarlos, prepararlos, guardarlos, y todo eso requiere de electricidad o servicios básicos. Hay gente que nunca en la vida, gente adulta que vive con sus padres, que nunca en la vida han visto un recibo de servicios de agua ni de electricidad.
de su casa, entonces no saben cuánto pagan. Y esa es la gente que tú los ves que van a una casa ajena y no les interesa si están demorándose 2 horas en la ducha o utilizando aparatos eléctricos y dejándolos encendidos cuando salen de una habitación. Cuando tú internalizas lo que cuesta la energía eléctrica o lo que cuesta el agua, apagas el aparato o cierras el grifo cuando no lo estás usando. Y eso es un indicio que puedes ver en cualquier persona de la que tú quieras juzgar qué tan independiente es o qué tanto le han inculcado su sentido de independencia en casa. En mi experiencia hubo varias situaciones que me sirvieron para organizarme y son las que te voy a compartir. No te mudes al primer lugar que ves. Para la independencia de espacio, ese es el consejo más importante. Ubica lugares según lo que tienen alrededor. No te vayas enamorado de la imagen del apartamento, que tienen área social, que tienen piscina, que tienen y tienen y tienen. Yo priorizo que un lugar para vivir tenga 2 baños. ¿Por qué? Eventualmente lo vas a saber. Tener 2 baños es algo liberador. Porque en su momento, una persona que vive con varios hermanos habrá visto la hecatombe que se forma cuando alguien se para tarde, cuando alguien está indispuesto del estómago, cuando alguien se está arreglando para algo formal y los demás están, pero apúrate, apúrate. Entonces, las necesidades fisiológicas a veces no esperan. Y eso condiciona mucho qué tanta independencia tienes, la cantidad de baños que hay en tu casa con relación a la cantidad de personas. Si tú vives solo, incluso si vives solo, es mejor tener 2 baños. Tener 2 baños permite también que tú mantengas cierta distancia de higiene con tus visitas y cierta privacidad. El baño es un lugar muy íntimo. Hay muchas cosas personales, muchos artículos personales. Es bueno tener un baño de uso exclusivo para, si tú vives solo, la persona que vive ahí, o sea, tú, y un baño para las visitas. Y de esa manera no tienes que estar compartiendo todo lo privado con otra persona que no vive en tu casa. Eso es muy útil también para el momento en que decides, porque es caro vivir solo, tener compañeros de cuarto. Si tú tienes un compañero de cuarto, cuando tienes 2 baños es mucho mejor mantener la higiene porque esa persona es la encargada del aseo de ese baño. Es un dato muy puntual que creo que es importante a la hora de decidir en cuanto a las comodidades del lugar. Sobre la localización, por supuesto, servicio de transporte público cerca o accesible, que no es lo mismo. Tú puedes tener la línea del metro al lado, pero no está accesible. Puedes tener un automóvil, pero resulta que tienes que aguantarte un embotellamiento a la hora a la que sales a tu universidad, trabajo, lo que sea. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta, la movilidad. Más allá del asunto estético, yo siempre les recomiendo a los adultos jóvenes cuando se mudan a un lugar por su cuenta alquilado, que averigüen el estado en el que está el lugar, el edificio, el pH, el residencial o la barriada, si es una calle de muchas casas, porque eso dice también qué tantos problemas vas a tener. Si ese es un lugar donde se va el agua, donde hay apagones, es mejor averiguar eso primero. Si hay 2 baños, si el lugar tiene acceso y facilidad para transporte, para movilizarse, ya sea por automóvil o por transporte público, y en qué condiciones está el edificio. Me ocurrió a mí que yo me mudé por primera vez a un edificio hermoso por fuera, que resulta que tenía problemas en la azotea, tenía material de aves, desechos de aves en el techo y yo era muy ingenua, yo no me di cuenta de que mudarme a un último piso era un riesgo, pero uno va aprendiendo. Ese tema quizá lo podemos desglosar más en otra ocasión. Para independizarse económicamente es bueno haber contado con una experiencia laboral. Muchos jóvenes tienen esta idea de que yo tengo que tener un trabajo donde a mí me paguen bien y punto. No,
Tu primer trabajo no puede ser un trabajo que te pague bien porque tú eres una persona todavía sin experiencia. Y la idea del valor que le da la empresa a lo que tú haces es lo que tú traes a la empresa, no lo que ellos te tienen que enseñar. Entonces, la primera experiencia laboral en algunas ocasiones es dura, mal pagada, incluso si tienes una profesión. Porque no significa que tengas experiencia del mundo, no significa que sepas, por ejemplo, cómo responder ante una presión o ante un imprevisto. Trabajar es un asunto muy delicado cuando se trata de un lugar en donde te están contratando para tu profesión. A diferencia de estos trabajos en donde te dan un entrenamiento como mesero, barista o atención al cliente, en donde te dan un entrenamiento para que tú puedas desarrollar una forma de trabajo en base a resultados específicos o a tareas específicas. Estos son trabajos muy demandantes, yo sé. Te aporta un sentido de autosuficiencia, un sentido de disciplina y orden, de responsabilidad, de saber cómo lidiar con entornos hostiles, con personas que esperan respuesta inmediata, con personas que quizá te transparentan. Eso es parte del aprendizaje para la vida. Tener un trabajo de servicio por algún tiempo, por corto que sea. Es algo que te prepara para tu futura profesión y te va dando una especie de humildad que no todo el mundo tiene la oportunidad de recibir en su casa. Y el otro aspecto que ayuda mucho a la hora de independizarse, más allá de estar viendo estos estereotipos de cultura pop, de tengo 30 y no me he ido de mi casa, no importa. Hay gente de 40 que no es independiente y no es que no se fue de su casa, sino que están debiéndole la vida a los demás. Y eso es deuda, es otro problema para otra conversación. Pero hay un aspecto que muchas personas no toman en cuenta a la hora de ser independientes y es el manejo del tiempo. Cuando tú vives en casa de tus padres o de tu familia o en el lugar donde te criaste, el tiempo te lo organiza otra persona. En la escuela hay un horario, en la universidad también hay un horario, pero se supone que el horario de la universidad te toca a ti organizarte para eso. La escuela es diferente porque en el colegio tenemos acudiente o persona adulta responsable. Así que es duro para alguien que no está acostumbrado a organizar su tiempo solo ser independiente. Porque si tú tienes una noche libre en plena semana, una noche en la que no tienes que atender nada y al día siguiente no tienes que ir a trabajar, es muy probable que tú digas, bueno, esta es mi noche para salir. Y cuando uno vive solo empieza a emocionarse con la idea de, wow, puedo salir sin que nadie me esté preguntando a dónde voy, a dónde regreso, nadie se entera. Sí, pero a la vez hay un punto en la vida en el que tú quieres y vas a querer que alguien se entere de que tú saliste. Porque si te ocurre algo y necesitas ayuda, tienes que saber con quién vas a contar. Ese asunto de poder organizar el tiempo es quizá lo más importante porque cuando uno está por su cuenta, nadie te está observando, nadie te está diciendo, oye, son las tal de la mañana, tienes que ir a tal cosa, apúrate, mira que está pasando esto, mira que está pasando aquello. Tú te despiertas y te dan el resumen del noticiero, así es como vivimos ahora. Y a veces nos pasa que no nos damos cuenta de que nuestros padres en su buena intención tratan de seguir en nuestra vida adulta controlando o llevando el manejo de nuestro tiempo. Tratan de estar siempre metidos o involucrados, mejor dicho, en lo que hacemos. Si se llega a las 2 de la mañana y estamos en la calle, oye, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Mira que mañana hay que trabajar. Eso le pasa a mucha gente, no importa la edad que tengan, si viven con sus padres. Entonces, eso es un paso que es necesario porque, irónicamente, cuando tú vives solo, lo que menos haces si estás haciendo las cosas de manera ordenada es trasnocharte por gusto. Sí puedes salir, sí te vas de paseo a una fiesta, a una reunión, a lo que sea, pero tú sabes que si tú no regresas a tu casa a una hora fija y tienes que trabajar al día siguiente, nadie te va a despertar y vas a llegar tarde. Y eso se internaliza.
Tú usas tu tiempo de manera prudente. Sabes, por ejemplo, o aprendes que el supermercado hay que hacerlo a una hora, no a esta hora, porque el supermercado cierra. Sabes que tienes que comprar lo necesario, sabes cuánto tienes que comprar para que no se dañe, porque tu refrigerador es de un tamaño. Eso es lo que otra persona hace por nosotros cuando somos hijos. Y en el caso de las parejas, hay una persona de la pareja que lleva la carga mental y es esa persona la que tiene toda la organización de tiempo y espacio en su cabeza. Si tú como adulto no tienes esa experiencia, cuando vivas con alguien, puede que la relación no la pase nada bien, porque esa persona que está acostumbrada al orden, no importa si es hombre o mujer, da lo mismo, esa persona que está acostumbrada al orden va a sufrir por tu inexperiencia, porque tú vas a querer estar a las 10 de la mañana viendo televisión y el sol para lavar la ropa se va. Hay muchos aprendizajes que te da el hecho de vivir por tu cuenta y el manejo del tiempo libre y el tiempo de ocio es quizás uno de los más reveladores. Por último, ser independiente es un proceso que no se acaba con la independencia económica de tus padres, o sea, con que tus recursos ya no dependan de tus padres. Eso no se acaba con que tú tengas un lugar propio a tu nombre, no se acaba con que tú tengas tus propios hijos o tu cónyuge o lo que sea. Muchas personas no logran ese sentido de independencia ni siquiera viviendo lejos y teniendo un salario. ¿Por qué? Y ese es el secreto del que nadie habla. Ocurre muy seguido en la vida que nosotros queremos vivir más allá de nuestros recursos. Queremos darnos lujos, queremos vivir experiencias, queremos tener ventajas, comodidades, que pasado el tiempo nos damos cuenta de que nos hemos privado de ellas. Puede ser ejemplos específicos, comprar un televisor gigante, porque nunca tuviste un televisor propio y tenías que compartirlo con tus hermanos y era chiquito y era de perilla. Los centennials no saben de lo que estoy hablando, pero hay cosas que el ser humano que fuimos le pide al ser humano que somos. Cosas que las consideramos gustos, pero en verdad son lujos. Es como una especie de autocompasión, de yo tengo derecho a darme el lujo de tal y tal, y resulta que los números no dan. El secreto que casi nadie entiende, sino por cuenta propia, es este. Cuando uno realmente sabe manejar su vida y sus prioridades, sus recursos, hay cosas que antes uno creía importantes y valiosas y que debo tener esto, que van perdiendo importancia. Pueden ser experiencias, pueden ser gustos que nos dábamos antes, que nos gustaba gastarnos el dinero en ser coleccionistas, nos gustaba ir todos los fines de semana al cine, que ahora está más costoso que antes, pero hay aspectos que ya vemos como menos importantes y no es que no nos gusten, pero los ponemos en un segundo plano. Hay personas que nunca logran eso. Siempre quieren ir de shopping, siempre quieren tener el arbolito de Navidad más grande, compran un pavo para que nadie se lo coma. Consiguen atiborrarse de propiedades, pero nunca son dueños de su propia vida. Personas de todas las edades, personas de 40 y tantos, 50 y tantos, viven con esa sensación de que nunca tienen suficiente, siempre quieren decir que se dan el lujo de comer en tal lugar, siempre agarran cualquier ocasión social como una oportunidad para mostrar que ellos pueden, porque a nosotros nos interesa mucho lo que los demás ven de nosotros. Es inevitable. Nadie quiere que su vecino se entere de que uno amaneció y no se acordó que faltaba algo en la nevera, que se nos acabó el papel higiénico sentados en la taza. Nadie quiere que el vecino se entere de que uno estaba haciendo cuentas porque no alcanzaba el dinero y le echó agua al jabón y le echó jabón al detergente de piso y todas esas pequeñas luchas y esos momentos de carencia o de tambalearse
son los que nos van enseñando, hey, tienes que ahorrar, tienes que cuidar tus recursos, tienes que invertir, tienes que tener algo más aparte de tu trabajo. No puedes depender de un solo salario, no puedes depender de una persona. Hay gente que se casa para poder ser económicamente independiente y la pregunta es, ¿esto es reprochable? El costo de la guía que tenemos ahora es tan grande que no podemos criticar a una persona que decida hacer eso. No significa que la razón para casarse tenga que ser porque necesito el dinero, pero hay que poner las cosas en la balanza y pensar, esa es la vida que hemos creado. Cada imprevisto, que se te perdieron las llaves, que te despertaste tarde para ir al trabajo, que te quedaste afuera de tu casa porque no llevabas bien amarrada la llave, se te cayó, que el carro se te quedó a medio camino y tus papás, tú no quieres que se enteren, tú prefieres 1000 veces tener que ir arrodillado hasta la próxima gasolinera con tal de que sepan que todavía los necesitas o que piensen que no eres independiente. Todas esas experiencias te van enseñando a priorizar. Empiezas a pensar, el día que te caes por primera vez en tu casa y te partes la mano o te caíste en el baño o te resbalaste en la cocina y el único que estaba al lado era el perro mirándote que no te podía ni ayudar a levantarte, ese día piensas en un seguro de salud, en un número de ambulancia. El día que se va la luz en toda la calle, no importa qué tanto tú creas que sabes que no, que yo tengo y mi celular y yo me encargo y aquí todo es de última categoría. Sí, pero vives en el mismo país en donde hay un montón de apagones al año, consulten eso. ¿Y qué sucede si se te va la luz y no tienes agua potable y no hay forma de que tengas agua potable porque el agua potable llega a tu tubería por electricidad, por un sistema de bombeo? ¿Sabes dónde está el grifo de emergencia? En la planta baja. ¿Sabes con qué tienes que ir? Con un tanque. El tanque, ¿dónde está? No tienes un tanquecito, no tienes. Todas esas pequeñas desgracias van educándote. Y la más importante de todas, aprendes a cuidarte, aprendes a que vale la pena 2 horas en la cocina que un montón de plata desperdiciada en delivery. Aprendes a decidir mejor, aprendes a dormir a tiempo, a valorar el silencio, el aburrimiento, aprendes a estar cómodo contigo mismo. Ese es el ideal de independencia que uno puede ponerse a corto plazo y eso se convierte en un punto de partida muy valioso para construir la vida que tú quieras, sea que la compartas con una o muchas personas en tu país o en otro lugar. Y esa es la meta que en teoría todos podríamos trazarnos antes de decir que somos independientes. ¿Cuánto le servimos a nuestra familia? ¿Cuánto de nuestro afán de tener nuestro propio sustento, espacio y organización le redunda a nuestra familia? Muchísimo. Hay personas adultas mayores que se endeudan por un hijo que no se quiere independizar, que no tiene voluntad para eso. Hay personas que abusan del amor de sus padres, de la preocupación de sus madres y no agarran camino y te escriben una larga perorata justificando que lo que ellos hacen no hay quien lo valore, que nadie les da oportunidad y son profesionales algunos. Y yo creo que hay un aspecto un poco cruel en no tomar una decisión como tomar tu propio camino y en vez de ser una carga, ser un apoyo. No esperar a casarte para eso, porque eso es desastroso. Hay una parte muy valiosa en tomar esa decisión y es aliviar un poco la preocupación mental de nuestros padres. Muchas veces ellos no se dan el lujo de tener su propia vida y usar su tiempo para lo que quieren como seres humanos por estar pendientes de sus hijos adultos. Es un poco agobiante vivir solo. Es abrumador pensar qué voy a hacer cuando mi familia no esté. Pero yo te aconsejo que lo reflexiones para que en el momento que se dé esa oportunidad y tengas el recurso para eso, lo hagas.
Es muy triste tener que independizarse y tener que valerse por cuenta propia cuando la vida te obliga a hacerlo. Y a muchas personas les pasa. Ejemplo, un embarazo no planificado antes de tener ingresos, una enfermedad familiar, una tragedia, un desastre natural, una situación de revuelta social en el país, como el caso de Venezuela. Hay mucha gente que fue obligada a ser independiente a la fuerza. No es lo ideal, pero lo aprenden. El ser humano es increíblemente adaptable. Pero la pregunta es, si nosotros tenemos la opción de tomar esa decisión y ese paso cuando los recursos nos lo permiten, ¿por qué no hacerlo? Le damos un descanso a la gente que se desvela por nosotros. Aprendemos a encontrones y a golpes lo que a la larga nos va a servir para construir una vida con otras personas. Y ese tipo de vida no se aprende en la universidad, se aprende en la U de la vida.